Bendiciones, seres de la luz y de las sombras, espero que estén muy maravillosamente. Estamos grabando esto el día 28 de febrero del 2025 y el día de hoy vamos a hablar de temas que no te van a gustar, así es que yo te recomiendo que te tomes un tecito de tila, que te relajes, que hagas respiraciones, porque vamos a tocar un montón de temas el día de hoy. Vamos a estar hablando de dones, qué son los dones, cuáles son las características de estos dones y sobre todo vamos a estar hablando de algo que, bueno, ya estoy esperando a que nos cargue el payaso porque vamos a estar tocando el tema de las medicinas ancestrales y por qué estoy tan en contra de ellas. Así es que vámonos con todo. La primera parte, vamos a hablar de los dones. ¿Qué son los dones? ¿Para qué sirven? ¿Son reales? ¿Nos los inventamos? ¿Y qué tipo de dones existen? Así como tenemos estos 5 sentidos que nos enseñaron en la escuela, la vista, el gusto, el tacto, el olfato, el oído, también tenemos sentidos más allá de lo que conocemos como este mundo que podemos tocar, ver y medir. Hay mucho más allá, no es que no exista, simplemente es que no lo alcanzo a percibir tal como debería. ¿Qué pasa? Que como no nos enseñan acerca de los otros sentidos, al igual que un montón de cosas que no somos capaces de entender que están sucediendo, es lo mismo que pasa con la cuestión de los famosos dones. Son otro tipo de sentidos que nos sirven para percibir la realidad más allá de lo medible, ¿vale? Pero no es que estén lejos de los demás, que solamente seamos unos pocos los que tenemos la capacidad de poder desarrollarlos, es que en realidad son innatos al ser humano, vienen con tu paquete en carnes, así es que estos dones tienen que ver con la percepción de la realidad más allá de la realidad medible o de la realidad que nos ha dado por llamarle la realidad consciente, ¿vale? Entonces, el primero de los dones de los que vamos a estar hablando es la clarividencia y todo lo que tiene que ver con la visión, ¿vale? La clarividencia tiene que ver con aquellas cosas que yo soy capaz de ver más allá, así como la espada del augurio de quiero ver más allá de lo evidente, es lo que sucede con la clarividencia. La clarividencia te va a permitir ver cosas que no están aquí momentáneamente en esta 3D. Las vas a estar viendo en el quantum, es decir, las vas a estar viendo, van a estar sucediendo en un montón de lugares, tal vez de los cuales no te has hecho consciente de que existen. De hecho, el movimiento de los clarividentes está, documentadísimo, que se estuvo utilizando durante la Guerra Fría para poder checar qué estaba haciendo el otro, porque no importa cuántas paredes le metas, no importa cuántas cosas hagas, cuando tú desarrollas clarividencia, eres capaz de observar, no importa en dónde. Entonces, ojo, porque es importante aquí cuidar y trabajar los egos, porque si no, queridos tóxicos y queridas tóxicas, ¿qué van a hacer? Se van a ir a meter a la casa del ex para ver qué está haciendo, o la ex, y con quién está, y no va por ahí el asunto. Entonces, hay que ir primero trabajando los egos antes de ir desarrollando estas capacidades que absolutamente todos tenemos. En la clarividencia vas a poder observar a través de la meditación, por eso muchas personas que meditan empiezan a tener estas visualizaciones, que de pronto dicen, no sé si yo me lo inventé. Pues queridos míos que están empezando a meditar o que no saben qué es lo que ven durante meditaciones, no te lo estás inventando, en algún lugar del quantum está presente eso que estás viendo. Otra forma de desarrollar la clarividencia, o más bien de utilizar la clarividencia, es cuando tenemos visión extraocular. Esto lo desarrolló Jacobo Grinberg en un montón de niños y ya tiene, décadas de que esto sucedió. No es algo nuevo, no es algo que estamos hablando, pero que la última revolución de la vida, no, esto ya tiene muchísimo tiempo. Y la visión extraocular es la capacidad de ver
más allá de tus ojos. De hecho, hay ya muchos desarrolladores de visión extraocular que tienen métodos parecidos a los de Jacobo y otros muchos para que muchas personas puedan desarrollar esta capacidad de ver sin tener que estar utilizando los ojos, lo cual, pues bueno, es completamente revolucionario. ¿En qué sentido? En que inclusive las personas que pudieran no ver con los ojos, inclusive de nacimiento, pueden desarrollar esta capacidad de ver, ¿vale? Hay algunas técnicas donde puedes ver a través de las manos, pero también hay otras donde puedes ver a través del cuerpo en general y tiene que ver con los viajes astrales. Ahorita les doy las especificaciones de por qué tiene que ver una cosa con la otra. La otra es la visión a larga distancia, que era lo que estábamos hablando, que se desarrolló durante el tiempo de la Guerra Fría y se sigue utilizando en muchísimas bases militares, en muchísimos experimentos. Se utiliza para poder investigar lo que hay en otros planetas. Esto está, les repito, documentado, está en un montón de archivos gubernamentales. Cuando me dicen, Wendy, es que ¿cómo tienes acceso a eso? Solamente googlealo, la verdad es que no, ni está tan tapado, ni está tan oscuro como ustedes creen, nada más hay que rascarle tantito. El segundo punto que vamos a tocar acerca de los dones es la clariaudiencia. Muchas personas me dicen, ¿por qué de repente estoy dormido y me hablan por mi nombre y hasta brinco de la cama? O escucho que tocan la puerta. Todos esos tienen que ver con clariaudiencia. No es que no esté sucediendo, está sucediendo en algún lugar del quantum. Y cuando hablo de lugares no es que tenga que estar lejos de mí. O sea, en realidad todo está en el mismo lugar. Sé que de pronto es complicado entenderlo, por ahí a ver si les metemos un cachito de un clip de dos bolitas que están en segunda dimensión y una le dice a la otra, ¿sabes que existe la tercera dimensión? Y la otra se espanta horrible y dice, no, eso no existe, no hables de eso, porque no tienen la capacidad o la facultad de ver ese otro compendio de información, ese otro paquete de información que genera densidades con sus dimensiones. Entonces, por ello es que nosotros podemos saber que existen estas otras dimensiones, simplemente no han sido aceptadas, por decirlo de alguna manera, por el común denominador, pero yo sé que tú que estás viendo este video te han pasado estas cosas y que de repente no le puedes poner pies ni cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de sonidos pueden ocurrir con tu oído físico o también pueden ser imágenes que veas sin ese oído, ¿vale? Perdón, pueden ser sonidos que puedas escuchar sin el oído, pero que los vas a estar escuchando en tu cabeza, a manera de voces internas. De repente hay gente que cree que tiene esquizofrenia porque está escuchando esas voces cuando no es así, solamente es uno de tus sentidos y es la clariaudiencia. También hay personas que me dicen, antes de dormir escucho muchísimas voces. Y ahí es donde se empiezan a preocupar, pero ¿por qué escucho? Y es súper abrumante, hay demasiadas y hablan de un montón de cosas. Lo que pasa es que estás conectando con la latiz, estás conectando con el todo y en ese momento pues, tienes la capacidad de escuchar o de accesar literalmente a las conversaciones de no importa dónde. Entonces, por eso es que de repente estás escuchando a una señora gritándole al marido y al mismo tiempo estás escuchando a unos niños jugando y por el otro lado escuchas la receta de cocina de no sé quién, porque estás accesando a un lugar donde estás teniendo la capacidad de recibir un montón de frecuencias. Es como si estuvieras conectándote a varios radios al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, esa es la clarividencia, esa es la clariaudiencia. Les repito, no es que sea algo extraordinario o algo que los demás no puedan desarrollar, ¿va? Después tenemos la clarisensibilidad, es decir, cuando de repente estoy yo muy normal y siento que se me erizan los pelitos de la piel o siento lo que está sintiendo la otra persona. Hay un montón de veces que tú estás en un lugar y sientes algo y crees que es tuyo, inclusive un malestar. Ay, me empezó a doler la cabeza o me está doliendo el estómago y un montón de veces ni siquiera es tuyo. Basta una frase. La frase es, esto no es mío y lo dejo pasar. A mí me gusta hacerlo muy físicamente. Me está doliendo la cabeza y digo, esto no es mío y lo dejo pasar. O si me está doliendo de atrás, esto no es mío y lo dejo pasar. Algún dolor de estómago, tomo el estómago y hago esto sobre el abdomen. Esto no es mío y lo dejo pasar. Y es más que suficiente para que te des cuenta, sí, no era mío.
Entonces, muchas de las sensaciones que tienes no son tuyas. Ahí te va una parte que yo sé que mucha gente lo va a sentir como medio macabro, pero es que esto pasa todos los días. En esta capacidad de entender que la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión no están en otro lugar, están aquí, simplemente están ocurriendo en un plano donde no estamos viendo como verías a alguien de la tercera dimensión o algo en 2D. Lo que sucede es que de pronto hay seres, por supuesto, en estas otras dimensiones. Y de pronto estos seres también pueden tener ciertas sensaciones o pueden estar con alguna situación, ¿sí? Pensemos que hay un ser de la cuarta dimensión que está súper triste y de repente tú estás en el supermercado y el ser de la cuarta dimensión que se trascendió súper triste y de repente entras en ese, ay, qué triste estoy, o muy angustiada o angustiado, ay, es que siento una angustia terrible y a veces creemos que es algo que va a pasar, pero muchas veces es porque estamos cargando la sensación de alguien más. Entonces, esto no es mío, lo dejo pasar y lo sueltas, ¿vale? O puede que no sea ni siquiera un ser de la cuarta dimensión, puede que sea el vecino que está entrando en ese miedo, en esa angustia y tú te lo estás comprando. Entonces, esto no es mío y lo dejo pasar. También con pensamientos, ya saben, estos pensamientos de repente que empezamos, no, y si pasa esto, y si pasa el otro, y entonces, y me va. Entonces, lo que hacemos es, en ese momento, esto no es mío, lo dejo pasar, porque puede ser el pensamiento de alguien más que yo me estoy comprando, los famosos ataques psíquicos. Porque, ojo, los ataques psíquicos muchas veces ni siquiera son algo que alguien esté buscando hacernos. Es simplemente que alguien está pensando algo que está entrando a nuestro radar y pum, nos lo compramos, pum, nos lo comemos y nadie nos lo está ni siquiera ofreciendo. Entonces, cuando nosotros podemos y tenemos esta capacidad de decir, a ver, empecemos por el principio, esto no es mío, lo dejo pasar. Si se queda, pues evidentemente era tuyo y ya es momento de trabajarlo de otra forma, pero un montón de cosas en el estado sensible pueden estar ocurriendo dentro de tu cuerpo o dentro de tu pensamiento o dentro de tu sentir o dentro de tu vibración que te pueda llevar a pensar que es tuyo, pero no es tuyo, en ese momento lo soltamos, ¿vale? Y por último, vamos a hablar del clariconocimiento, que mucha gente llega y me dice, Wendy, es que yo sé cosas y no sé cómo es que las sé, pero yo sé que las sé y después llegan y me las corroboran. Ese es el clariconocimiento. En realidad, tenemos la capacidad de tener acceso a toda la información universal. No necesitas saber de registros akáshicos, aunque es muy valioso, no necesitas saber de canalizaciones, no, porque todo el tiempo tienes la respuesta en tu mano. Empieza a hacerte preguntas y te vas a dar cuenta cómo este clariconocimiento está al alcance. Por ejemplo, ¿qué herramientas tengo ahorita a mi disposición para lograr este objetivo? ¿Qué oportunidades pudiera yo encontrar para poder alcanzar esto que estoy buscando? Cuando tú te empiezas a hacer las preguntas correctas, lo que sucede es que tus antenas comienzan a conectarse a esa parte donde está la respuesta. Entonces, es de la forma más sencilla que puedes empezar a acceder al clariconocimiento. Así como si le estuvieras preguntando a la IA, hay una IA todavía más potente. ¿De dónde crees que salió la inteligencia artificial? Solamente un compendio de lo que siempre ha existido. ¿Qué tiene que ver esto con los viajes astrales y con las plantas medicinales? Ahí viene el Homero, bueno, y que te digo, no te va a gustar, no te va a gustar, y ya sé que se van a poner bravos con esto porque sé que les encanta meterse plantas. Miren, empecemos por esto. Las medicinas ancestrales han sido una forma, una manera en que los ancestros, por eso medicinas ancestrales, porque los ancestros las utilizaban para conectarse con estos planos superiores. No todos, ¿vale? Algunos las utilizaban solamente para potencializar, es decir, ya tenían una cierta carrera en el mundo de la conexión con la conciencia universal, pero decidieron utilizarlas para una potencialización. ¿Qué sucede? Que nosotros ya estamos en otra era. Es como si yo ahorita te dijera, agarra tu caballo y vete a
un estado que está a 3, 4, 5, 10 horas de donde estás tú. Vas a decir, pues ¿para qué me voy a llevar un caballo si puedo irme en auto, si puedo irme en tren, si puedo tomar un avión? Es exactamente lo mismo. Las medicinas ancestrales ya han cumplido su función. De hecho, pueden haber múltiples daños que pueden ocurrir si tú las consumes. Y te voy a hablar un poquito de lo que muchas personas que se acercan me dicen acerca de esta situación. La primera es que una personita, ahora que estábamos en Medellín, ya se los he platicado, me estaba hablando de que era maestra de psilocibina. Y cuando terminamos el retiro de implantes en Medellín, me dice, nunca en los 13 años que llevo siendo maestra de psilocibina había alcanzado el grado de conciencia que alcancé al día de hoy. Y no fue por lo que yo la estaba guiando, era porque ella tenía esa capacidad. Entonces, muchas veces, por yo estar utilizando las rueditas de la bicicleta, no estoy dándome cuenta que tengo la capacidad de ir mucho más allá. Si realmente lo que estás buscando es conectar plenamente, quítale las rueditas a la bicicleta. Si estás tratando de conectar a través de las plantas medicinales, quítale las rueditas, quítale la planta, deja de ser flojo espiritual y empieza a hacer tu chamba. Te vas a dar cuenta cómo puedes llegar a lugares inimaginables, a puntos inimaginables, solamente haciéndote consciente de que tienes un poder extremo, porque lo que sucede es que le estás entregando ese poder que tú tienes a la planta. Entonces, la planta lo que hace es apoyarte, pero ya estamos en una era mucho más allá, mucho más capaces, mucho más conectados, y tú te estás limitando, te estás deteniendo a hacerlo a través de una ceremonia cuando lo puedes hacer en todo momento. Pero claro, hay que tomarse el tiempo de meditar, así como te tomas el tiempo de ir a la ceremonia, tómate el tiempo de meditar y hazlo continuamente, hazlo diariamente. Ahora, la segunda es que una personita que tomaba microdosis de psilocibina constantemente sufrió un daño cerebral enorme, masivo, y le dijeron, esto ya es una enfermedad que te va a acompañar el resto de tu vida y solamente se va a poner peor cada día. Esto ocurrió en octubre del año pasado, por ahí, a ver si les podemos poner las imágenes. ¿Qué es lo grandioso de esta persona? Que esta persona sí ya meditaba y que esta persona sí ya era consciente, que está dentro del grupo de arcanos, y entonces empezó a hacer su proceso evolutivo de esta situación para que poderse quitar eso que le estaba sucediendo, porque ya me decía, ya tengo muchos síntomas, se me olvidan las cosas, de repente me pierdo en el tiempo-espacio, ya de repente hay cosas como que no puedo ni siquiera sincronizar algunas veces ciertos movimientos. Entonces, le empezaron a mandar medicamentos, ella dijo, no me los voy a tomar, voy a trabajar con mi cuerpo. Le mandan la canalización y le digo, ¿sabes qué? Me están diciendo que las dosis de psilocibina es lo que te está dañando, y ella me dice, yo me las estaba tomando pensando que me estaban ayudando. Y entonces las deja de tomar, deja de consumirlas, empieza a hacer su evolución interna y febrero me mandó los resultados, ya no tiene nada. Pero ¿cuántas personas no tienen esta facultad y comprensión de autosanación? Entonces, por eso es que ten muchísimo, muchísimo cuidado en lo que está sucediendo cuando tú estás consumiendo este tipo de medicinas, ¿vale? La otra es la siguiente. Muchas personas llegan a las ceremonias ancestrales y van llenos de parásitos o van con otras personas que están parasitadas. A veces tú no te das cuenta que eres el que trae los parásitos, a veces no te das cuenta que pues, son los otros los que traen los parásitos, y entonces cuando tú estás consumiendo estas plantas, lo que sucede es que en ese momento cae la barrera que había, porque estás abriendo todos los canales, estás abriendo los mosquiteros y todo se te pega, y entonces puedes tener daños fuertísimos, fuertísimos. Por ahí está el caso de mi amadísima Febe Reyes, a la cual le mandamos un enorme saludo, pero ella lo estuvo documentando, qué fue lo que pasó después de que se fue a esta ceremonia
a tomar ayahuasca. Entonces, no te estoy hablando de cosas, no te estoy hablando de personas ni siquiera que no estén experimentadas en el mundo etérico. Febe tiene una carrera enorme en esto. Pero, ¿qué sucede? Que de repente yo no me doy cuenta que estoy en un estado vulnerable, consumo con otras personas y entonces comienzo a percibir estos daños. Entonces, ten cuidado porque no es tan sencillo. En el caso de Febe, estaban contaminados todos sus fractales. Nos tomó estar 12 días, creo, no, 9 días de un proceso súper pesado para todos los que estábamos ahí, que teníamos a 9 catalizadores de luz, improntando luz todos los días a cierta hora, saliendo de nuestras rutinas para poderle enviar estas catalizaciones de luz a Febe a cada uno de sus fractales para poderlos descontaminar, porque fue una cosa fuertísima. Entonces, pon atención. Esto pasa por igual también. Puedes decir, bueno, pero el bufo no es... Puede pasar por igual con cualquier tipo de ceremonia, así es que ten cuidado. ¿Puede suceder en un temazcal? Sí puede suceder en un temazcal. No te estoy diciendo que nunca más hagas plantas ancestrales. Lo que te estoy diciendo es, la función al día de hoy de una de estas ceremonias es que tú puedas ir, experimentarte en el etérico para que continúes la carrera. Es la probadita del servicio etérico para que tú ya de ahí puedas continuar desarrollando tu clarividencia, tu clariaudiencia, tus canalizaciones, tus viajes astrales. Solamente es la puerta de entrada. Esa es ya la única función que le queda a las plantas ancestrales. Pero si tú lo continúas haciendo, puedes caer en un montón de situaciones. Inclusive hay reportes de personas que han caído en depresión, en ansiedad, en trastornos mentales, o lo que entienden como trastornos mentales, porque no hay un ejercicio más allá. Simplemente lo estoy haciendo de manera recreativa y eso no tiene nada que ver con el uso de la medicina. Entonces, ten muchísimo cuidado con lo que estás haciendo. Y lo que te iba a comentar acerca de los viajes astrales y que tiene que ver con la clarividencia es que en un viaje astral tu alma se está desprendiendo del cuerpo físico. Entonces, cuando yo hago este movimiento en mi alma ya no está atada a los sentidos de este cuerpo físico, por lo cual es que se puede comenzar a ver con las manos, porque la conciencia misma se está llevando a las manos. Te voy a hacer un ejercicio súper rápido para que cerremos con esto y te des cuenta que sí tienes la capacidad de hacer estos movimientos. Te voy a pedir que cierres los ojos conmigo un momento, respira profundo. Suelta todo lo que te pueda estar molestando, todo lo que te pueda estar dañando. Intégralo y suéltalo en la exhalación. Cuando escuches la palabra vuelta, estarás de vuelta con tu conciencia en su lugar de origen, así como estás en este momento. Te pido que frotes tus manos y digas, cuando frote mis manos y escuche la palabra vuelta, estaré de vuelta con mi conciencia en su lugar y mis cuerpos alineados y calibrados. Y ahora date cuenta cómo regularmente tu conciencia está posicionada detrás de tus ojos. Es como si ahí estuviera el conductor. Y ese conductor ahora lo vamos a meter en un elevador. Y el elevador comienza a bajar y esa conciencia va a tu nariz. Y te das cuenta cómo pareciera que tu cabeza creció y tus ojos quedaron por arriba de ti. Pareciera como si el cuello se estuviera acortando y empiezas a sentir tus hombros más cerca. Y el elevador sigue bajando. Y llegas a tu boca.
Y ahora sientes tu nariz por arriba de ti, es como si tu cabeza hubiera crecido. Y comienzas a observar el mundo desde ahí. Algunos de ustedes pueden percibir mucha luz, inclusive si abres más la boca, puedes empezar a sentir la luz que entra completamente distinto. Esto es porque tu conciencia ahorita, que es la capacidad que tienes de ver, ahora está percibiendo el mundo a través de tu boca. Si no ves más luz, está bien, solamente puede que sientas mucho más algunas partes de tu boca, tus labios, tus dientes, tu lengua. Vamos a ir un poquito más abajo, continuamos con este elevador que nos lleva a la garganta. Y ahora observas el mundo desde tu garganta. Tal vez puedas sentir la garganta. Tal vez te sientas como si tu cabeza se hubiera insertado en tus hombros. O tal vez sientas la cabeza altísimo. Te sientas mucho más pequeño, como si hubieras reducido centímetros. Y vamos para arriba nuevamente. El elevador comienza a subir. Y llevamos tu conciencia a tu boca, tu conciencia a tu nariz, tu conciencia detrás de tus ojos. Y ahora sí, comenzamos a frotar manos y estás de vuelta con tu conciencia en su lugar de origen, tus cuerpos alineados y calibrados. Cuando te sientas listo, lista y a tu propio tiempo, sin forzarte, puedes abrir los ojos. Si te quedaste un poco mareado o mareada, te recomiendo que visualices o imagines que tienes una piedra azul en la mano izquierda, una en la mano derecha, una amarilla, naranjosa, ámbar, y permítete sentir como si cayeran polvos de Tinkerbell encima de ti y vas a estar perfectamente en cuestión de segundos. Si te mareas es justamente porque no estás habituado a sentir que la conciencia se mueve del lugar, pero es parte del proceso y así de sencillo puedes empezar a tener este tipo de experiencias que no necesitas estar consumiendo nada externo. Tu cuerpo tiene la capacidad de generar todas las sustancias que encuentras en cualquier tipo de medicina, de droga sintética, tu cuerpo las puede producir y gratis. Ni siquiera tienes que gastar un peso. Así es que si ya estás lista o listo para desarrollar tus dones y aprender más y vivir desde el espacio etérico, puedes comenzar a hacerlo de una manera mucho más sencilla. Seres bellos y hermosos de la luz y del Creador, gracias, gracias, gracias por haber estado aquí. Disfruten de sus dones, disfruten de sus capacidades humanas extrasensoriales y quitemos y desmitifiquemos todo esto que nos han dicho que no existe. No estás loco y si lo estás, no te preocupes, somos muchos junto contigo. Gracias, 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 bendiciones.